¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve. Sí. Ok, es que va a comenzar mi compañera Diana, pero creo que tiene problemas con la conexión. Permítame Podemos No, pues si no le tantito. esperarla, esperamos. podemos esperarla 3, 4 minutos si hace falta. Sí, doctor. Ya. No, pues si no le esperamos, con calma. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, entonces sí, ya empezamos. Pues buenas tardes, compañeros y doctor. Mi nombre es Diana Claudia Cruz Cabal y junto con mi compañero Carlos Aldair Castillo Santiago les vamos a hablar de síndrome de Guillain-Barré. En la primera diapo, por favor. Estuve tratando de localizar a Cayetano para decirle lo que pasó, pero no lo encuentro por ningún lado. No me dejan ver los listos. Yo no quiero ser un... Ok, bueno, pues el síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis generalizada aguda y subaguda que nos vamos a encontrar en la práctica médica. Esta, pues como puse ahí, no es específica porque pues no va a... Disculpen si me escucho. sí, te escuchas. Es que doña Lola llegó a pensar que fue Rubí la que le llevó su verdad. Sí se Ahora ve te la silenciaste. presentación. Adelante. Ok. Bueno, como puse ahí, no es específica porque no discrimina en cuanto a edad, afecta a ambos sexos, no es específica de una zona demográfica. Entonces, ahorita en la parte donde hablo de incidencia, pues hay algunos puntos importantes, pero pues es muy general la patología o el síndrome. Y bueno, nos habla en un principio que pues para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré hay que tener en cuenta los antecedentes, que en el 60% de los casos las personas con este síndrome lo van a cursar con esto, que puede ser con una infección de las vías respiratorias altas, con una infección gastrointestinal o que hayan recibido alguna inmunización, como por ejemplo la vacuna contra la influenza. Estas pues son los antecedentes más comunes, en el 60% de los casos van a ser los detonantes. Sin embargo, pues hay otros antecedentes, como lo puede ser el estar en contacto con la bacteria Campylobacter jejuni, en que los niños tengan exantemas virales o que en los adultos Lástima que lo vimos a Luis. Me hubiera gustado saberlo. ¿Ya qué quieres? Sí, me encantó que vinieras. Pero su papá... disculpen, es que me saca de la reunión. No sé si me escucho. Sí te escuchas, compañera. Yo lo voy a buscar, ya se lo dije a Luis. No me importa si tengo... Ok, disculpen, es que estoy teniendo problemas con la reunión. Bueno, en las enfermedades virales causadas por grandes virus se van a presentar en los adultos, principalmente aquellos que cursen con infecciones por citomegalovirus, virus del Epstein-Barr o VIH y algunas otras infecciones bacterianas diferentes a la de Campylobacter, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae o la enfermedad de Lyme, que es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, o que también se le conoce como borreliosis.
que es transmitida por las garrapatas. La siguiente, por favor. Bueno, un poco de lo de la historia. En 1834, Wardrop y Oliver describieron la parálisis generalizada febril. Para 1859, Laudry describió una parálisis aguda ascendente de predominio motor con insuficiencia respiratoria, que notó que culminaba en el fallecimiento de los pacientes. En 1892, Osler describe la polineuritis febril. Para 1916, Guillain-Barré y Stroll describieron una polineuritis benigna con disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo. Esto quiere decir que había una mayor concentración de proteínas. Para 1949, Haymaker y Kernoghan hacen la primera descripción integral de los aspectos patológicos del síndrome y destacaron que el edema de las raíces nerviosas constituía una alteración importante en las etapas iniciales de la enfermedad. De hecho, continuando en 1969, Asbury definió que la lesión esencial desde el comienzo de la enfermedad era la infiltración perivascular del tipo inflamatorio con mononucleares de las raíces y nervios. Y de hecho, debido a los personajes que descubrieron la enfermedad o que la estudiaron, también se le conoce como síndrome de Laudry y Guillain-Barré-Stroll. Nada más como dato. La siguiente, por favor. Incluso antes de que los bebés puedan hablar, ellos nos enseñan lo que les interesa. Miren lo que llaman su atención y platican sobre esto. Las conexiones positivas que tienen. Bueno, en cuanto a la incidencia, la literatura decía que se da de 0.4 a 1.7 casos por cada 100,000 personas al año, con una media de 1.1. Generalmente, pues les mencionaba que no tiene como que una región específica, pero en China, sobre todo en las zonas rurales, después de que los niños se exponen al Clostridium jejuni, pues pueden resultar con el síndrome. En las mujeres va a ser un poco más susceptible que en los hombres. Los límites de edad son entre Los límites de edad van a ser entre 8 meses y 81 años, con un ataque más fuerte a las personas entre 50 y 74 años. Sin embargo, pues también no hay que dejar de ver que pues en algunos casos también se dan en lactantes o en personas ya muy ancianas. Y pues también se debe a programas de vacunación contra la influenza, por ejemplo, que se ha vinculado con un aumento marginal en los casos, como lo es el programa de vacunación que se implementó contra la influenza H1N1, en el cual se había registrado un riesgo para desarrollar el síndrome, en el cual era cercano. Sí, ayuda. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir. Una disculpa, es que estoy teniendo problemas en la reunión, me saca cada ratito. No sé si se escucha bien. ¿Y qué escuchas? Ando, compañera. Sí, es que me saca cada rato y de repente como que pues me vuelve a meter a la reunión, pero no estoy teniendo problemas.
Y bueno, los traumatismos e intervenciones quirúrgicas también pueden ser un antecedente para desarrollar esta neuropatía, pero también la literatura nos menciona que pues no se ha confirmado que tenga una relación muy, muy estrecha. La siguiente, por favor. Bueno, Ahora sí no te estás escuchando, compañero. Es que sigues ahí. es que me saca de la reunión y no veo de repente la pantalla, la proyección. Bueno, en cuanto a los síntomas del caso típico del síndrome de Guillain-Barré, pues van a ser las parestesias e insensibilidad leve de dedos de pies y manos. La manifestación clínica más notable va a ser la debilidad, o también conocida como parálisis ascendente de Landry. Va a evolucionar de manera más o menos simétrica en cuestión de días o de semanas. Y lo que hace es que va a afectar a los músculos proximales y distales de las extremidades. Por lo común afecta más, más tempranamente a lo que son las extremidades inferiores. Y pues como su nombre lo dice, es ascendente. Después va a afectar lo que es el tronco, las zonas intercostales, el cuello y los músculos del cráneo. El 5% de los pacientes va a evolucionar a una parálisis motora total con insuficiencia respiratoria en cuestión de días, y en los casos graves va a haber una parálisis de los nervios motores del ojo, en la que va a haber falta de reactividad de las pupilas. También vamos a ver que en más de la mitad de los pacientes van a señalar que tienen un dolor o molestia sorda de los músculos, en particular en la zona de la cadera, de los muslos y del dorso. Estos síntomas, estas molestias van a aparecer antes de que se dé la debilidad, y es importante pues saber diferenciar para no confundir y no hacer un mal diagnóstico, porque pues se podría pensar que es de una discopatía lumbar o alguna tensión de los músculos del dorso o alguna otra enfermedad que depende del sistema locomotor. También un porcentaje de pacientes van a describir la sensación ardorosa de dedos de manos y de pies, y esto es importante porque si surge tempranamente, a veces ya va a resultar en un problema muy persistente. También la hipoestesia, que va a ser variable en los primeros días, y en el principio, pues apenas si se va a poder detectar. También al finalizar una semana, ¿sí me escucho? Disculpa. Si te escuchas. Perdón, es que estoy teniendo problemas. Al finalizar una semana, por lo común, va a disminuir el sentido de la vibración y de la posición en dedos de y manos. Y al parecer tal deficiencia
va a deberse porque hay una tendencia a que la sensibilidad profunda va a deteriorarse más rápido que la sensibilidad superficial. En las fases iniciales, los músculos del brazo van a tener pues mayor potencia que los de las piernas porque así se da la parálisis ascendente, ¿no? Y en más de la mitad de los casos va a haber una displejia facial. Esta a veces va a ser bilateral y va a ser de manera simultánea o seriada en el curso de los días. En caso de que surja una parálisis de otros pares craneales, los síntomas van a aparecer después del ataque a los brazos y a la cara. En el comienzo, los sujetos no van a sufrir, pero si surge linfadenopatía o esplenomegalia, podemos vincularlos a un tipo de infección viral previa o que esté en evolución. Y alrededor del 15% de los pacientes van a presentar retención de orina. Esto se va a presentar poco después de que se presente la debilidad. Decía también el libro que no es necesario hacer un sondeo vesical más que unos cuantos días. Y pues en casos graves puede haber complicaciones como a consecuencia de que pues el paciente está inmóvil y puede sufrir una insuficiencia respiratoria. En cuanto a las alteraciones de la función del sistema autónomo, principalmente y como les mencionaba, en las alteraciones
de la función del sistema autónomo va a estar la taquicardia nasal, como en la frecuencia, la bradicardia, hiperemia facial, hipertensión e hipotensión fluctuantes, anhidrosis o diaferesis profusa episódica. La siguiente, por favor. Bueno, los síntomas de la enfermedad típica del síndrome de Guillain-Barré, que fue lo que describí en la diapositiva anterior, se debe a un proceso de inflamación y desmielinización de los nervios periféricos. Sin embargo, pues también se describe en el libro una forma axónica aguda del síndrome de Guillain-Barré, que tiene pues acrónimos como AMAN, por sus siglas en inglés, que sería neuropatía axónica motora aguda, o AMSAN, neuropatía axónica motora sensitiva aguda. Y bueno, básicamente esta es una degeneración axónica difundida e intensa, y en casi todos los casos de parálisis por denervación repentinos e intensos, en particular después de infecciones, van a ser causados por esta forma del síndrome. En las etapas relativamente tempranas se va a manifestar atrofia muscular en forma axónica, esto va a ser en el curso de semanas, y el signo definitorio va a ser la presencia de innumerables nervios motores no excitables con electricidad y los signos de denervación extensa. Va a haber unos cambios inflamatorios y escasa desmielinización, contrario a lo que pasa en la forma típica. Y va a haber también presencia de un anticuerpo humoral dirigido contra algún componente del axolema. En algunos cuadros, al parecer, lo desencadenan medida de infecciones por C. yeyuni. Y en algunos casos esporádicos, el síndrome de Guillain-Barré axónico agudo, se va a presentar tras haber sufrido el paciente la misma infección de manera recurrente. También nos decía que los anticuerpos circulantes contra el gangliósido GM1 de los nervios periféricos y algunos anticuerpos quizá reflejen infección reciente por C. yeyuni. Y bueno, también es importante saber diferenciar las variantes que tiene este síndrome, porque al momento de hacer el diagnóstico pues podemos confundirnos, porque por ejemplo, bueno, en la pantalla se ven algunas variantes que son regionales o específicas de sistema. Dentro de las regionales, por ejemplo, tenemos la cervical braquial faríngea, a menudo con tosis, que esta va a estar caracterizada por una parálisis que va a ascender de las extremidades inferiores al tronco, a los brazos y después a las regiones del cráneo. Esta va a alcanzar su máxima intensidad de 10 a 14 días y tiene la característica que los músculos faríngeos, cervicales y braquiales, de ahí su nombre, van a mostrar el ataque en primer momento, y que incluso puede llegar a ser nada más el ataque en estas zonas. Obviamente los pacientes van a presentar dificultades en lo que es la deglución,
van a tener debilidad en lo que es el cuello y en las zonas proximales de los brazos. Y bueno, aquí también podemos hacer diagnóstico diferencial que puede incluir o puede llegar a confundirse con miastemia grave, difteria o botulismo o alguna enfermedad o lesión que se encuentre en el centro de la médula cervical. Otra variante de las regionales podría ser el síndrome de Fisher, que se va a presentar con oftalmoplegia, ataxia y ariflexia. También tenemos la oftalmoplegia con anticuerpos GQ1B, que esta se puede encontrar sola o con debilidad y casi siempre va a estar acompañada de los anticuerpos antivirales específicos. Esta va a seguir un perfil como el faringe cervical braquial y el perfil oftalmopléjico, perdón, también nos puede llevar a entidades diagnósticas diferenciales como la miastemia grave, botulismo, difteria o alguna parálisis que pudiera deberse a la picadura de una garrapata. También podemos encontrar debilidad facial o del sexto par con parestesias distales, en donde pues va a haber una afectación asimétrica de los músculos de la cara y del sexto par, que se va a acompañar de parestesias distales o con debilidad de la zona proximal de la pierna. Aquí vamos a encontrar una reflexia tendinosa que se va a dar solo en lo que es el tendón de Aquiles, perdón, o en las rodillas. Y pues aquí también podríamos diferenciarla de la enfermedad de Lyme o de una sarcoidosis. Y dentro de las enfermedades o variantes específicas, podemos encontrar formas atáxicas o puramente motoras o puramente sensitivas. Estas vamos a poder identificarlas con estudios de laboratorio, pero específicamente con estudios de conducción nerviosa. Y obviamente estas nos van a arrojar anormalidades que no van a ser tan específicas como en la forma típica del síndrome de Guillain-Barré, porque van a estar más, ¿cómo decirlo? Van a ser menos intensas, pero pues si nosotros las buscamos con detenimiento sí las vamos a poder identificar, porque por ejemplo en estas variantes va a persistir en los pacientes la debilidad de 3 a 4 semanas. Y entonces ya también podríamos hablar de una forma crónica de neuropatía desmielinizante, o también en un grupo intermedio de personas va a evolucionar durante 4 a 8 semanas y después van a mejorar. La siguiente, por favor. Es el nuevo Nervelic 2.0, listos para cualquier misión. Commander, con un lanzamiento en modo ráfaga, o Shockwave, con un tambor giratorio de alta capacidad, rendimiento táctico y mucha adrenalina. Prepárate para cualquier misión con el nuevo Nervelic 2.0. Bueno, en cuanto a pruebas de laboratorio, pues las principales van a ser los estudios electrodiagnósticos y de líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, pues siempre se debe encontrar presión normal y no va a contener células o va a incluir algunas y van a ser linfocitos. La cantidad de células que se van a poder identificar va a ser de 10 a 50 células por milímetro cúbico, pero es raro que se encuentre. Y pues de estas células o estos linfocitos de 2 a 3 días van a disminuir su número. Y bueno, la pleocitosis o la presencia de células en el líquido cefalorraquídeo que llegue a persistir
persistir más de estos días, ya nos puede hacer pensar en un cuadro diferente, como por ejemplo una anemia séptica por neoplasias, por VIH o por algunas sarcoidosis. Ahora también en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver que el contenido proteico suele ser normal en los primeros días de la enfermedad, pero después va a aumentar y va a alcanzar un máximo en 4 a 6 semanas y va a persistir en este nivel elevado de manera variable durante muchas semanas más. Este incremento de la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se va a deber a un proceso inflamatorio que se está dando en las raíces nerviosas de los nervios. Y pues pese a la forma típica del síndrome, se va a ver un aumento en las proteínas del líquido cefalorraquídeo en las formas que son restringidas o en la forma axónica de las que le hablé, como por ejemplo en el síndrome de Fisher, se va a notar que las cifras pueden ser normales o va a haber solamente un aumento mínimo, como a diferencia de lo que ocurre en la forma típica del síndrome. Se te va a ir el tiempo, volvemos a entrar. Ok, doctor.